Soy personaje Iseca y vivo en una pensión invadido por los Sorias, en un mundo que se prepara para la guerra. Personajes de la literatura que se alimentan de otros lenguajes, de otras disciplinas, que vienen del cine, de la música, de la historieta, incluso de la política. Así son los Soria, estas raras entidades inventadas por Alberto Laiseka para molestar a su personaje principal de esta inmensa novela de 1335 páginas que se llama Personaje Iseca. También inventó en este mundo una extraña geografía posapocalíptica donde ocurren además guerras y peleas sexuales completamente delirantes, otros personajes que acompañan a los Soria y que también están alrededor de Iseca, como Monitor, como Soriator, como el Antiser. Los invito entonces a adentrarnos en estas páginas a ver cómo salimos. Los Sorias es una novela mundo, cuyos personajes parecen exiliados de la realidad y nuevos habitantes del lenguaje desaforado. Comienza y gira en torno a una pieza de pensión, donde vive Iseca, suerte de alter ego del autor, tratando de quitarse de encima la presencia bochornosa de los Sorias, habitantes de Soria, una de las dictaduras de esta geografía imaginaria, compuesta además por tecnocracia y la Unión Soviética nombrada como tal. El Monitor, jefe máximo de tecnocracia, es un déspota fanático que al humanizarse pierde la guerra, siendo aquí lo bélico el escenario propicio de locuras desquiciadas, donde la lengua se desata para dar cuenta del absurdo y la estupidez humana, a través de personajes tan desaforados como plebeyos. Los estados de conciencia, el vaciadero de basura del conocimiento, poder y sexualidad se reúnen en estas más de 1300 páginas de grotesca genialidad. Conocí a Alberto Laiseka en el año 2003, en el barrio porteño de Caballito, en la calle de San José de Calasanz. Alberto Laiseka me abrió la posibilidad de escribir y de conocer mundos en los cuales intuía, pero que pude ver a partir de su conocimiento de universos paralelos, esotéricos y multidimensionales. Juan, vamos a abrir las puertas de este mundo y encontrarnos con esos primeros Sorias que invaden al personaje Iseca, ¿no? ¿Quiénes son los Sorias? Bueno, el personaje Iseca se había invadido en primera instancia en una habitación, en una pensión. Y estos Sorias lo vuelven un poco loco. No sé cuántos se dan cuenta en el plano de ataque, pero ya arrancamos con un personaje en la novela. Hablamos de los Sorias, en el que el personaje Iseca nos plantea un mundo hostil para su expansión universal. Contame vos cómo llegaste a Laiseka y cuál es tu relación como escritor cuando lo conociste y después, sobre todo, al leerlo. Toda la vida quise escribir, escribí desde muy chico, pero fui postergando eso por un crecimiento a nivel profesional en otras carreras que estudié. Se me dio la oportunidad en la vida de conocer a Fowil. Lo voy a consultar a Quique, que ya era muy amigo en ese momento de Quique. Si él quería hacer taller, me dijo que no. Me dijo, llamalo a Laiseka, y me dio el teléfono. Así que llegó a Lai por Fowil.
Bueno, es una buena derivación. Lo admiraba mucho él a Lai. Había una relación muy linda entre Fowl y Lai Seca. Y en muchos momentos se mandaban saludos. Me decía, bueno, ¿cómo está Lai Seca? Dígale a Fowl. Era una cosa muy rara. Levanten el teléfono y díganse ustedes. Terminaste siendo el mensajero de Fowl y Lai Seca. Siempre esporádicamente. Dice, cuando se juntaban, los encuentros eran muy lindos. Había mucho respeto, admiración mutua y amor. A Lai Seca llegué casi de casualidad. Yo venía intentando escribir algunos cuentos, pero bueno, en un momento encontré con El Jardín de las Máquinas Parlantes, que es una novela increíble. Cuando la agarré no pude dejar de leerla y dije, tengo que conocer al tipo que escribió esto, y la casualidad me llevó a que lo conociera una semana después, y ahí fue donde encontré a mi maestro tanto en la vida como en la literatura. Sebastián, estoy feliz de estar con vos porque en realidad sos como un satélite de la ficción de Lai Seca, no solo por tu relación tan estrecha con él, sino porque vos como escritor seguís poblando esta ficción. Tu relación con Lai Seca, ¿de dónde viene y dónde está? Era como un padre, ¿no? O sea, mi padre literario, pero a la vez para mí era como el señor Miyagi de Karate Kid, una especie de maestro zen que me enseñó pulir, encerar, pinta la cerca en cuestiones literarias y en la vida también, que en un principio no entendía muy bien qué era lo que me estaba enseñando, y con el correr de los años entendí un montón de cosas. Lo que pasa es que en él vida y literatura estaban completamente amalgamados. No se pueden separar vida y literatura dentro de Lai Seca. Su obra es su vida. Y Los Oria es su obra. Y Los Oria es su obra, así es. Una obra fractal que como que tiene muchas repeticiones, y a la vez todas sus otras obras son satélite de Los Oria. Personajes que se repiten, historias que vuelven de alguna manera. Él alguna vez dijo que uno siempre está escribiendo la misma historia. Lo que cambia son algunas circunstancias y un par de personajes, pero la historia y lo que uno está diciendo es siempre más o menos lo mismo. Eso lo dijo en la presentación de sus cuentos completos. Y es cierto, o sea, él siempre estaba hablando de sus preocupaciones y de su manera de ver el mundo, y Los Oria creo que fue el máximo exponente de eso, ¿no? Tipo, dedicó su vida a esta obra. Los Orias es un libro único y su historia mítica. En una estación de tren, el autor casi pierde el manuscrito, forcejeando con un ladrón que no sabía lo que tenía entre manos. Sí lo supo tiempo después el joven editor Gastón Gallo, empeñado en publicar una novela tan novedosa como inasimilable, sellando el pacto del destino de los Orias en la confitería Las Violetas junto a su autor, Alberto Lai Seca. Luego, un equipo de voluntarios se encargó de tipiar los 4 tomos del texto, y en 1998, 16 años después de haber sido escrita, pagado cada ejemplar de antemano por escritores y lectores amigos y confiados, se publicaron los primeros 350 ejemplares,
con dibujos, mapas y pentagramas originales, la tapa ilustrada por Guillermo Cuitca y el prólogo a cargo de Ricardo Piglia. Fue una novedad literaria y subterránea que atravesó la literatura argentina. ¿Cómo son los Sorias? ¿Cómo te los imaginás después de haber transitado por estas tantísimas páginas? Sí, los Sorias, gente bastante jodida, con actitudes de continuo asedio y de freno y ataque y de ruptura de cualquier movimiento expansivo del ser humano. Entonces los Soria lo que van a hacer es que en la manifestación humana, en la ontología del ser humano, expresarse en actitudes, palabras, gestos que te puedan joder bastante la vida, y te puedan hacer sentir muy mal. Y vos tenés que darte cuenta que ese es el ataque de ellos y tenés que empezar a preparar armas para repeler, prepararte, no solo contener, sino expandirte. Porque si eso explica a personaje Iseca, digamos, que él expande, él necesita expandir. Y se da cuenta muy temprano, el autor y el personaje Iseca, que los Sorias están demasiado desarrollados para que no te expandas, para que no te dejen crecer según tus intereses y tus motivaciones. Pero igual la novela empieza, digamos, con una lucha, una especie de lucha de clases. Sí, como una especie de lucha de clases, y él termina yéndose de ahí. En la instancia no pelea en esa. Se instala con gente que le dice, vos tenés que trabajar. Trabajá 9 horas por día. ¿De qué querés trabajar? ¿De qué querés vivir? Dejate de hinchar las pelotas. Y él quiere escribir. Él quiere crecer en un lugar donde sus 3 Sorias, los que los rodean, los hermanos Soria, no lo dejan. La Iseca en este primer capítulo de los Sorias realmente tira todos los elementos de construcción de la gran novela que es los Sorias. Esa apertura, esa salida de la habitación, un pasillo donde hay ropa colgada, donde hay una especie de mujer del portal al nuevo mundo, la dimensión que es la persona de limpieza, ¿no? La empleada. Entonces, en esa salida de la pensión, él va a ir a la calle, pero empieza a sentir que el piso es resbaladizo, me puedo caer, me puedo romper la cabeza, y entra a la calle. Y ahí el universo laisequiano, como si su cabeza o su alma se abriera, empieza a abrir ventanitas, y se empieza a reproducir, y entramos en este universo fantástico, que es una ciudad que es el límite entre tecnocracia y Soria. Una ciudad compartida. Creo que me quedan 2 soluciones. O hacerme totalmente Soria, yo también, o mandarme a mudar a los dominios tecnócratas del Monitor. ¿Me querés decir quién mierda me mandó por una pureza malentendida desafiar a los Sorias aquí en la frontera? ¿Volverme visible? La pensión donde vivo y el mismo trabajo que tengo, peón de limpieza, están en el límite entre el ser y el antiser, equidistante de tecnocracia y Soria. Los Sorias son lo que Lai llamaba los chichis, que es... La palabra chichi en la obra de la Iseca tiene muchas acepciones. Sí. Un chichi puede ser un mago esoterista, pero también puede ser una señora chismosa, o alguien que te molesta, o alguien que te hace bullying. Y los Sorias son eso, son gente chismosa, que hace bullying, que da consejos, que molesta, que se mete en la vida del otro todo el tiempo. Para eso él usa esto, es un Soria, ¿no? Como, así medio despectivamente. Y parte, pero tienen buena onda los Soria. Algunos. Algunos, digo, en relación a tecnocracia. Sí, bueno, el Soria Soriator, que es el dictador de Soria, sí, está completamente loco y es absolutamente cruel, al igual que el Monitor, pero el Monitor, la diferencia es que se va humanizando durante la novela. Claro. Que de eso trata la novela un poco, de la humanización de los déspotas, del ascenso y la caída de un déspota que casualmente empieza a caer cuando se empieza a humanizar. Claro. Muy bien. Habla sobre las relaciones de poder y todo eso. Y en la primera escena que él aparece, el personaje Iseca abre un ojo y ve un Soria en una pieza de pensión mientras él estaba escribiendo, y el Soria le empieza a decir: Iseca, tenés que tomar yogur, que es sano, dejá tomar ese vino que tomás. Eso le molestaba mucho, porque esa escena es real. O sea, él vivió en una pensión en la provincia de Santa Fe, en la que convivió con 2 tipos que se llamaban Juan Carlos Soria y Luis Soria. Ah. Y le hacían bullying.
¿Cómo definirías al personaje Iseca, ¿no? Ya el hecho de llamarlo personaje me parece interesante. Justamente en este programa que tratamos de vislumbrar los que nacen por escrito, la Iseca lo evidencia, ¿no? No se llama Iseca, se llama personaje Iseca. Sí, podemos identificar en los Sorias lugares donde la Iseca, el escritor, se toma sus pausas con humor, ese humor muy laisequiano. También Iseca aparece en lugares claves. Son lugares casi donde él tiene que retomar un poco las riendas de la narración. Ah, qué interesante. Y aparece Iseca y vuelve como a ordenar. Y vos decís, se está yendo al carajo. O porque cuenta un cuento dentro de la historia, pero un cuento hermoso al nivel de Las Mil y una Noches. Parece que un maestro árabe, un maestro chino está contando. Y de golpe aparece ahí el personaje Iseca, organizando, hasta en el final. La Iseca nació en 1941 y vivió su infancia y adolescencia en Camilo Aldao, al sur de la provincia de Córdoba, donde muere su madre y comienza la pelea con su padre. Trabajó en distintas provincias como cosechero, empleado telefónico y corrector. Publicó su primera novela en 1976, titulada Su turno para morir, a la que siguieron aventuras de un novelista atonal y su libro de cuentos Matando enanos a garrotazos. Con El jardín de las máquinas parlantes, ya se establecen las coordenadas del realismo delirante, que hallará en los Sorias su espacio literario ideal, donde se organiza el desparpajo. ¿Cómo es el lugar de las tetas que tiene esta especie de reproducción constante? Incluso en algún momento dado es como que se las tira casi como ofrenda, ¿no? Tenemos dos personajes previamente para identificar. Tenemos dos líderes en la tecnocracia y Soria, los dos países enfrentados. En Soria está que todos se llaman de apellido Soria y en tecnocracia todos se llaman de apellido Iseca, ¿no? Bueno, el Soriator, que es el malo, y el Monitor, que digamos sería el de tecnocracia, que también tiene su personalidad, es un acumulador de tetas. El hombre las corta, las guarda, las tiene en unos frascos, es un acumulador de tetas, tiene su fetiche ahí. Sí. De hecho, hace otra mención en el momento que construyen un monumento grandioso, y las tetas son de hierro, que no sé, siempre tiene esta cosa del lugar que ocupan las tetas también en la literatura de la Iseca. Igual yo creo que no me quedaría solo en la representación, sino que la palabra teta ya tiene su gracia, porque no dice seno, ni pecho, ni nada de eso. Es una cuestión también sonora de la teta. Sí, sí, sí. A ver, hay un momento muy fuerte en la novela que ya es muy avanzada, es una novela de 1316 páginas, donde el Monitor, por consejo de su mago maestro, decide desprenderse de esa colección de tetas de sus víctimas, que se iba quedando con las tetas en un lugar. Muy asustado por esa recomendación, lo hace y no lo hace. Nunca más colecciona temas vinculados a tetas. En las cavernas subterráneas de Nibelheim, los hombres de la Junta Militar de Soria y los rusos fabrican armamentos sin tregua. El combate entra en confusión. Así como es arriba, es abajo. La batalla terrenal es un espejo de la guerra celestial. Desde lejos, el dios del mal sonríe, mientras contempla todo, glorificándose en su pompa tenebrosa. Su personalidad al principio actúa en tono bajo, sin ser observada. Luego continúa haciendo de las suyas, pero de manera visible. Las bombas, al caer, silban sus agudos como rápidas semicorcheas picadas. Abajo responden los sordos graves de las explosiones, como si fuera interpretado sobre un piano de 1 kilómetro de extensión, con miles de teclas, pero del cual el pianista, y de acuerdo a la partitura, solo utilizase los pocos cientos de metros cercanos a los extremos ultra e infrasónicos. Ahora, el realismo delirante, donde viven estos Soria, donde está Iseca, el Monitor y los que venimos nombrando, ¿es un género futurista? ¿Dónde lo ubicas? ¿O es un tiempo inventado por la Iseca? Es rarísimo, porque estuve buscando, tipo, en qué época transcurre esto. Claro. No hay mucho indicio. Es una especie de tiempo sobre el tiempo inventado por Lai, porque
menciona cosas que podrían estar pasando en el momento que él la estaba escribiendo y menciona otras cosas que son del pasado y otras cosas que son futuristas. Entonces como que no se sabe muy bien en qué... Y además como mezcla países de la realidad con países que no existen, con eventos que sí pasaron. Ahora, esta novela con 1.300 páginas, si bien puede ser abandonada por una cuestión de estar exhausto, al mismo tiempo uno puede no salir. Todo el mundo la Isekai es un poco así, cuando te metes es un poco difícil. Bueno, fue lo que a mí me pasó con el Jardín de las Máquinas Parlantes, por ejemplo. Yo no lo pude dejar, lo leí tipo, en 3-4 días y tiene 750 páginas. Sí. Y con ahora que lo retomé, fue como, claro, o sea, no lo podés dejar. No querés salir, no querés que termine. Ahora, es cierto lo que, no sé si Piglia decía, porque Piglia hizo el prólogo, ¿no? Que contó la diferencia de páginas en relación al Ulises, de palabras. Sí, sí. Que tenía los Soria 30.000 palabras más que el Ulises de Joyce. Él estaba muy orgulloso de que había escrito una obra más larga que la de Joyce y decía, tiene 30.000 palabras más. Ahora, imagínate en esa época, donde no había computadoras, el tipo las contó así. Una palabra, o sea, a ese nivel era la obsesión de la Isekai con algunas cosas. ¿Qué mundo te presentó la Isekai a vos? Leer los Sorias, y ahora vuelvo a lo mío, no me escapo, es una invitación a la música, a la literatura, sí, a las ganas de proyectarte en tu propia aventura, hacer tu propia aventura. Eso, lo traigo hacia tu primera pregunta, me trajo Lai... en los talleres. En los talleres y en compartir con él la vida, porque realmente los que hemos estado muchos años junto a Lai, pasamos del taller o mezclamos un poco el horario del taller a compartir un montón de experiencias. Lai me trajo un montón de amigos, son entrañables, y solo un tipo tan generoso como él puede haber abierto ese plano. Lai siempre hablaba de la jaula taoísta, esa jaula sin rejas para tener pájaros. Y él, su mundo es una jaula taoísta, sin rejas, para que cada uno vuele, cante y vaya y venga. Tuvimos una relación muy, muy fuerte. Yo lo quería mucho, lo quiero mucho. Y nada, a veces se ponía denso, pero bien, o sea, siempre lo banqué mucho en todas y llegué como a entenderle un montón de cosas. O sea, al leerlo tanto y al tenerlo al lado, era claro, ahí es donde es muy difícil separar a los personajes del personaje real. Él te dejaba ser como maestro. O sea, te daba un ejercicio, traías el texto, lo leías y por ahí te decía, ajá. Y por ahí estabas meses esperando que te diga algo. Y decía, está bien, ejercicio para la próxima. Y había gente que no lo soportaba mucho eso, que necesitan que les corrijan, que los tachen y qué sé yo, y iban en búsqueda de otros formatos de taller. Y Lai te decía, el que se queda gana. Todos los que se quedaron hoy están publicados. Mirá. O sea, bueno, él fue el primero que se quedó. Claro, bueno, o sea, él decía que decidió convertirse en escritor en el momento en el que se dio cuenta que ya no había a dónde retroceder. El realismo delirante creado por Alberto Laiseka es un espacio literario que reúne vestigios de los distintos lenguajes, géneros, retazos y desechos de la cultura finisecular del siglo XX, al tiempo que retrata una Argentina en pedazos que el escritor inventó o supo ver.